Bueno, y continuando con este ciclo de su programa, Hablando con el Pastor, con el Padre Nelson Rodrigo Orozco, de la parroquia San José Obrero del municipio de Yumbo. Unas charlas que se han vuelto muy interesantes, donde muchos de nuestros hermanos católicos cristianos han encontrado una gran oportunidad de enriquecer, Padre, de poder tener un conocimiento de lo que es nuestra iglesia. Y hoy es conveniente que podamos conversar qué es la tradición apostólica, qué es el poder apostólico. Padre, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Giovanni, muy buenas tardes a todos nuestros televidentes a través de nuestro canal. Una pregunta que digamos que es lógica, pero que muchos de nuestros hermanos católicos cristianos se preguntan: ¿cómo emana el poder apostólico dentro de nuestra iglesia católica? Bueno, básicamente lo primero que tenemos que tener presente es lo siguiente: Jesús empieza a predicar y en su predicación mucha gente lo empieza a seguir. Digámoslo en esos términos, la gente dice: el Señor habla chévere, vamos a ver qué más tiene que decir. Y entre tantos seguidores, la palabra en griego para seguidor es discípulo. Entre tantos seguidores, Jesús llama a 12 para que ya no estén siguiéndolo, sino que estén en la avanzada. La palabra es enviados y en griego la palabra es apóstoles. Entonces, dos expresiones que tenemos son discípulo, que es seguidor, y apóstol, que es enviado. La tarea de los apóstoles entonces es ir a predicar la buena noticia a donde Jesús más adelante va a llegar. Después de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, ese grupo de los 12, asume la batuta, si me permite la expresión, asume la batuta, la dirección de esa iglesia naciente, y empiezan ellos a predicar y organizan la iglesia. Según los libros de Hechos de los Apóstoles, dice que esa iglesia naciente estaba conformada por los 11 apóstoles, porque ya Judas Iscariote se había quitado la vida, María y muchas otras mujeres que estaban allí junto con otros discípulos que seguían en oración. Iban al templo a orar y se reunían después en la casa para la fracción del pan. Recordemos que ese nombre de fracción del pan fue el primer nombre que recibió el sacramento de la Eucaristía. Después allí van a elegir a aquel que debe de reemplazar el puesto de Judas Iscariote, que será Matías, a través de la acción del Espíritu Santo, para que se conserve el número de los 12. Estos apóstoles predicaban, no necesariamente todos escribieron, además porque no todos tenían la capacidad o los estudios para poder decir: estoy copiando de mi puño y letra. Solamente aquellos que habían tenido grandes estudios, y básicamente eran muy pocos dentro de ese grupo. Así que serán discípulos de los apóstoles, es decir, la segunda generación de la iglesia. A partir de allí, quienes tomen la tarea de poner por escrito todo lo que los apóstoles contaron. Obvio que no contaron todo a esos escribientes, ni que los escribanos o los escribientes copiaron todo lo que dijeron los apóstoles. Testimonio de ello, por ejemplo, lo encontramos en el Evangelio de San Juan. Tanto en el capítulo 20 como en el capítulo 21, San Juan es muy claro. Jesús hizo muchísimas más cosas, pero estas poquitas que se han consignado en este libro han quedado para que ustedes crean que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, y para que creyendo en Él se salven. Así que tenemos la certeza que la revelación de Dios no se agota en las Sagradas Escrituras, sino que quedó mucha tradición, ¿sí? Y digo tradición porque fue oral, quedó mucho de la revelación de Dios en la tradición que viene de la época de los apóstoles. Y la iglesia llama a esa tradición apostólica. Un paréntesis, padre.
cuando estamos hablando de esta segunda generación de apóstoles, y es el caso de Marcos, de Lucas y muchos otros que se nombra, Tito, estamos hablando ya de una sucesión de lo que es el apostolado. Bueno, Marcos y Lucas no son apóstoles, son evangelistas. ¿Quiénes son apóstoles? Apóstol Pablo, que no hacía parte del grupo de los 12. Pablo lo va a escribir así: yo soy como un aborto, porque no hacía parte de ese grupo y sin embargo el Señor me ha llamado para que sea su apóstol, es decir, para que sea su enviado, para que salga a predicar. ¿Dónde encontramos esa experiencia de la sucesión? Cuando Pablo llama a dos de sus discípulos, específicamente a Tito y a Timoteo, y les dice: miren, aunque ustedes sean jóvenes, ustedes han crecido en una familia y sobre todo sus abuelas los han educado de la forma conveniente, así que ustedes tienen toda la capacidad de seguir dirigiendo a estas comunidades donde en este instante se encuentran. En el caso de Matías, ya es segunda generación también que estamos hablando del apostolado, o ya él pertenecía a la camada, digamos así, de Jesucristo. Sí, es más, el criterio que van a poner en Hechos de los Apóstoles es que quien vaya a reemplazar ese puesto que dejó Judas Iscariote tiene que ser alguien que los haya acompañado desde el principio, que conozca toda la historia y que haya acompañado todo el proceso de Jesús. Y allí aparecen dos personas, echan suertes y la acción del Espíritu Santo recae sobre Matías para que sea él quien reemplace a Judas Iscariote. Cuando encontramos en Hechos de los Apóstoles, y volviendo al tema de la elección de Matías, la palabra dice que Pedro es el que asume dentro de la asamblea y propone. Podemos decir que ahí se comienza a vislumbrar la supremacía de Pedro, de lo que sería digamos que el que va a asumir como líder la congregación. Desde mucho antes, Pedro es elegido por Jesús para que él sea la roca sobre la que se va a construir su iglesia. Lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 16, si la memoria no me falla, después de que Jesús ha preguntado: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios bendito. Y a partir de ese instante, entonces, Jesús le va a decir: eso no te lo reveló nadie de carne y hueso, sino mi Padre. Por eso a partir de ahora te cambio tu nombre, ya no te vas a seguir llamando Simón, sino Pedro, piedra, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. ¿Dónde se va a notar ese ejercicio? Pues necesariamente ya cuando la comunidad está sin la cabeza, sin ese pastor, y es Pedro quien asume esa tarea. Empieza Hechos de los Apóstoles narrándonos la labor que realizó Pedro y Juan. Y es más, el libro de Hechos de los Apóstoles está organizado de tal forma que los primeros capítulos nos hablan de la iglesia y cómo se va conformando y se va solidificando, y después la mitad siguiente nos habla de toda la vida de Pedro y su predicación y su apostolado, y después la última parte de la experiencia que vivió San Pablo, ¿sí? Eso fue uno de los motivos por los cuales se pensó que Hechos de los Apóstoles había sido escrito por Pablo, cuando realmente es la segunda parte del Evangelio de Lucas. Así arranca Hechos de los Apóstoles: mi querido Teófilo, en el libro anterior que te escribí. ¿Sí? Y ese libro anterior es precisamente entonces el Evangelio de Lucas. Lucas no fue un discípulo, no fue un apóstol, pero Lucas sí es una segunda generación, y es a partir de la experiencia que vive Lucas y que va recogiendo que nos va entregando entonces tanto el Evangelio como Hechos de los Apóstoles. Marcos es discípulo originalmente de Pablo. Marcos es familiar de Bernabé, quien lo escuchábamos hace poco en las lecturas de Pascua, diciéndonos que este Bernabé era un levita de Chipre que vendió una propiedad que tenía, puso eso en las manos de los apóstoles, y entonces Juan Marcos, que era su nombre, es familiar, creo que es algo así como un sobrino, y entonces empieza la predicación de Bernabé, Juan Marcos y Pablo por esa iglesia naciente que se va formando
en el Asia Menor y hacia Europa. Considero importante, padre y amigos televidentes, que les informemos cuál es la diferencia entre el evangelista y el apóstol. Sí. A ver, cuando nosotros miramos los evangelios, tenemos 4 evangelios. Según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan. De esos 4, 2 evangelistas eran apóstoles, San Mateo y San Juan. 2 no eran apóstoles, San Marcos y San Lucas. La diferencia está en que estos personajes son discípulos de la segunda y hasta la tercera generación, ¿sí? Entonces, cuando Juan Marcos empieza a escribir, ya conoce lo que Pablo le han ido narrando y la experiencia que ha vivido con Pablo, pero termina en Roma y allá conoce a Pedro. Y entonces, prácticamente cuando uno lee el Evangelio según San Marcos, lo que está escuchando es el relato que nos está entregando Pedro directamente, porque Pedro no escribió, pero sí nos lo narró a través de San Marcos. Bueno, vamos a un corte de comerciales y ya seguimos en esta charla tan interesante con el padre Nelson Rodrigo Orozco, quien nos está dando una explicación muy amplia para que podamos entender por qué la iglesia es apostólica. Ya regresamos. ¿Sabe usted qué es ser protestante? ¿Cuáles son los riesgos de serlo? ¿Sabía usted que vociferar, atacar, calumniar a la Santísima Virgen María y al Santo Padre es cometer blasfemia en contra del Espíritu Santo? Ser cristiano es creer en la Eucaristía. Ser cristiano es creer en el orden sacerdotal. Ser cristiano es creer en la unción de los enfermos. Y recuerde, venerar los símbolos y los santos de la iglesia no es idolatrar. La respuesta a todas estas inquietudes las encontrará en este libro, Cristiano o Protestante. Para charlas o estudios bíblicos, llámanos al 313-674-2272 y pregúntese, ¿cristiano o protestante? Bueno, y seguimos con este tema tan interesante de lo que es el poder apostólico. Me llama mucho la atención, padre, que si el apóstol Pablo no perteneció a esa primera camada que hemos llamado del apostolado, pero él habla de los 3 pilares y bases fundamentales de la iglesia: Pedro, Juan y Santiago. De alguna manera nos está diciendo el apóstol que cuando se asume algún rol dentro de la iglesia, se debe presentar, digamos, que esos credenciales, como lo hizo él ante los 3 notables. Bueno, a ver, realmente, ¿qué es lo que nos dice Pablo? Pablo empieza narrando su proceso de conversión y nos lo dice de esta manera: que su conversión se dio camino de Damasco, que allí lo ensegueció una luz, que quedó ciego y que un hermano de la iglesia va y lo sana en nombre del Señor Jesús. Él irá a Arabia. Allá en Arabia conocerá más acerca de la iglesia. Significa que ya para esa época la iglesia se había ido dispersando por distintos lugares. Y miren que es curioso, gracias a la persecución de Pablo, la iglesia se fue repartiendo por distintas geografías. Y después, ese mismo Pablo que los persiguió, es el mismo Pablo que va a ir a recibir doctrina cristiana de esa comunidad que está allá en Arabia. ¿Cuál de los apóstoles se fue a Arabia? ¿Cuál de los apóstoles o cómo fue que llegó el evangelio a Arabia? No nos quedó consignado. Pero lo que sí sabemos es que en Arabia había comunidades cristianas que fueron las que le enseñaron a Pablo. Después Pablo nos dirá que pasó a Jerusalén a conocer a los apóstoles. Y allí dice, solamente me encontré con Pedro, que utiliza el nombre en hebreo, Cefas, y con Santiago, pero no es Santiago el hermano de Juan,
porque para esa fecha ya ese Santiago ha muerto. Es el otro Santiago, el que aparece en los textos bíblicos como el hermano del Señor, donde hay que tener presente que la expresión hermano en hebreo es una expresión muy amplia y implica no solamente a los hijos de mi madre, sino también a mis familiares, primos, sobrinos, tíos. Cualquier persona que hiciera parte de la familia era considerado un hermano. Cualquier persona que hiciera parte del clan, cualquier persona que hiciera parte de la tribu, cualquier persona que fuera israelita como tal, hace parte de la palabra hermano. Es más, hoy todavía nosotros nos saludamos de esa forma, hola hermano, aunque no tengamos un vínculo de sangre. Porque lo que nos une es que todos somos hijos del Dios Altísimo. Y entonces Pablo se presenta con Pedro y con Santiago, pero aquí es interesante, porque Pablo dice, pero no me presenté para que ellos me dieran permiso de, me presenté porque Jesucristo mismo fue quien me eligió, y lo único que yo hago es ir a conocer a esos pilares de la iglesia, Pedro, que es el pilar mayor, y Santiago, que era el jefe de la iglesia en Jerusalén. Siguiendo con este hilo, y a mi modo de ver, de alguna manera él presentó credenciales. Digamos que en esa gran oportunidad que tiene Pablo de conocer, como él mismo lo dice, ese gran pilar que es Pedro, ¿qué aporte hizo Pablo al recibir, no digamos que la doctrina directamente como Pedro, que la recibió directamente de nuestro Señor, sino que de alguna manera ya lo recibió Pablo de los apóstoles ya formados? Entonces, ¿cuál fue el aporte importante que hace Pedro a lo que es el apostolado de la iglesia? Bueno, recordemos que a Pablo se le presenta a Jesucristo resucitado. Pablo está persiguiendo a los primeros cristianos, que en esa época todavía no llamaban cristianos, se les decía los del camino. Entonces Pablo está persiguiendo a la gente del camino, no porque estuvieran caminando, no porque fueran vagos, no porque estuvieran ahí merodeando, sino porque era el nombre que se le daba a la primera comunidad cristiana. Y en ese proceso conoce a Cristo resucitado, que le sale al encuentro. Y aquí viene el primer elemento que es importante. Jesucristo se identifica con su iglesia. ¿Por qué me persigues? La respuesta más lógica hubiese sido, yo no sé quién es usted, yo a usted no lo estoy persiguiendo, yo estoy persiguiendo a ese señor y a esa señora que van por allí. Pero es Jesucristo quien se apersona de su iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y uno va a decir, ¿por qué me persigues? Y a partir de ahí empieza todo el proceso de transformación de Pablo, de perseguidor en apóstol. Pablo mismo nos va a decir que tuvo una revelación directa de Dios. Dice que llegó a estar en el séptimo cielo. Es una forma muy alegórica de decir, conocí todo lo que había que conocer de parte de Dios. Y Dios me ha regresado para que yo venga a anunciárselo a ustedes. La relación con Pedro básicamente será una relación de que Pedro empieza a predicarle a los no judíos. Se nos va a decir que fue a la casa del centurión Cornelio, y el centurión Cornelio fue bautizado, él y todos los de su familia. Pablo ve eso con buenos ojos, y entonces es curioso porque Pablo era un fariseo acérrimo, y Pablo empieza a tener una apertura cuando descubre que los judíos no le están prestando la atención debida. Sin embargo, los no judíos están más atentos a esa predicación que él hace. Después, Pedro, cuando ve que llegan enviados de parte de Santiago a esa comunidad donde él está, empieza como a retraerse un poco, y Pablo le hace la llamada de atención. Oiga, ¿qué pasa? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Usted por qué empezó a cambiar con estos que eran paganos y que ahora han aceptado la fe? Recuerde que quien manda aquí no es Santiago, quien manda aquí es Jesucristo. Y eso va a ser entonces, ese llamado o ese alón de orejas, va a hacer que Pedro empiece también su proceso de transformación. Siempre que pensamos en la iglesia perfecta, en la que nadie dudaba, en la que todo el mundo sabía el final de la película desde el principio, y no, es una iglesia que va creciendo, que va dando paso a paso, por eso se le identificaba como el camino. Entonces,
donde puede que hoy diera 2 pasos y me regresaba a 1, donde puede que mañana diera 3 pasos y me regresara a 2 o me regresara a 1, pero siempre era una iglesia que iba avanzando. Y en ese avance de la predicación y en ese avance de conocer a Jesús es donde vamos reconociendo que mucha de la predicación se quedó en las comunidades y que no todo lo que se predicó allí se puso por escrito. Y por eso vale la pena entonces que uno se pregunte cómo fue ese proceso de revelación, cómo es que podemos decir nosotros hoy que Dios se nos ha revelado. Y lo primero que tendríamos que decir es que Dios se ha revelado desde siempre, desde el Antiguo Testamento. Y empieza todo ese proceso que lo llamaremos economía de la salvación, hasta que finalmente llega a la persona amada de nuestro Señor Jesucristo como el culmen de la revelación. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos de nuevo a su programa Hablando con el Pastor por CNC Jumbo, Canal 22, para que ya entremos luego en la parte final y en la conclusión de su programa. Nuestro portafolio de servicio consta de macrofotografía, moda, estudios y book, diseño y fotografía para catálogos de venta, asesorías y clases particulares. Nuestra prioridad es la innovación, arte e imaginación. Producción audiovisual. Capturamos sus recuerdos en fotografías o video. Le damos significado y en una excelente calidad. Lo hacemos fácil, sencillo y cómodo. Fotografía comercial y publicitaria. Publicidad para todos los medios de comunicación. Nuestro objetivo, que pensemos y veamos un mundo diferente desde la perspectiva audiovisual y tecnológica. Diseño gráfico, flyers, logos y tarjetas. Diseño y fotografía para catálogos de venta. Diseños para páginas web. Venta de programas. Instalación y configuración de equipos de cómputo. Soporte técnico a domicilio. Bueno, y retomando de nuevo este tema tan interesante, Padre, de lo que es el poder apostólico, no quiero desaprovechar esta gran oportunidad. Nosotros en un principio cuando hablamos de la tradición de los apóstoles. Y a mi modo de ver, hay un sello que está en custodia de la Iglesia Católica y que viene de los apóstoles, y es la imposición de manos. Para pertenecer a lo que es el poder apostólico, para pertenecer a lo que es el orden jerárquico de la Iglesia, se debe recibir la imposición de manos de esta tradición que ha sobrevivido a todos estos siglos. A ver, la imposición de manos es un gesto que tiene una particularidad, tiene 3 valores. Primero, es un signo de sanación. Jesús imponía las manos sobre los enfermos. Segundo, es un signo de bendición. Le llevaban los niños y Jesús imponía las manos sobre los niños y los bendecía. Y tercero, es un signo de transmisión del Espíritu Santo. Los apóstoles reunidos en oración imponen las manos sobre quienes van a ser enviados y esas personas se llenan del Espíritu Santo y salen a predicar o salen a anunciar el Evangelio. Entonces, la imposición de manos se volvió parte esencial de la vida de la Iglesia. Y una forma de transmitir o de enviar a alguien a que cumpliera la tarea era precisamente a través de la imposición de manos. Eso nos lo van a decir los mismos textos bíblicos, nos lo van a decir las cartas apostólicas, que es la imposición de manos lo que confiere la salud, e imposición de manos para el sacramento de la unción de los enfermos, que es la imposición de manos que confiere la bendición y que es la imposición de manos que confiere el sacramento del orden sacerdotal, aunque en primera instancia no se les llama así, simplemente se les llama ancianos. Han sido elegidos como los ancianos, han sido elegidos como los líderes, como aquellos que están encargados de una comunidad o una iglesia concreta, una iglesia local. Cuando un sacerdote, por alguna circunstancia de su vida, renuncia al sacerdocio,
¿qué pasa con esa imposición de manos? ¿Qué pasa con esa unción? Bueno, a ver, quien ha recibido la imposición de manos, quien es sacerdote, no renuncia al sacerdocio, porque se seguirá siendo sacerdote. Dice, eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Entonces, el sacerdocio es eterno. Seguiré siendo sacerdote hasta el día de mi muerte. Lo que se renuncia es al ejercicio sacerdotal. Cuando se sanciona a un sacerdote, se le sanciona en el ejercicio sacerdotal, para que no pueda seguir ejerciendo ningún ministerio de la iglesia, pero no se le retira su ser sacerdotal, a no ser que se haga como en ciertos matrimonios, que se declara la nulidad de los mismos porque estuvo viciado en su punto inicial. Entonces, hoy, por ejemplo, cuando se habla de tolerancia cero respecto de aquellos sacerdotes que han violentado niños, ¿cuál es el motivo para retirarles? Ahí sí, para anular ese sacramento del orden sacerdotal. Ahí sí hay anulación del sacramento. Lo que se dice es, esta persona venía con una deficiencia psicológica que nos ocultó. Por consiguiente, para llegar al ministerio cometió dolo, cometió un engaño. No fue totalmente honesto cuando manifestó toda su condición como tal. Entonces, cuando se hace la investigación y se demuestra que eso no es que apareció hoy, sino que es algo que viene de tiempo atrás y que viene inclusive previo al ministerio, allí entonces se determina la nulidad del sacramento. Es decir, se le dice, vea, definitivamente usted nunca fue sacerdote, sí, usted ejerció durante algún tiempo, pero en la práctica nunca fue sacerdote porque usted cometió dolo, cometió engaño. Guardar las proporciones sería como aquel que se va a casar con fulanita, pero sigue teniendo una relación acá con sultanita. Entonces está prometiéndole a esta persona que la va a amar, la va a respetar y le va a ser fiel, pero por dentro está diciendo, nada, yo sigo por acá teniendo una vaquita amarradita, un arrocito en bajo. Claro. Permítame que profundice un poco, padre, me queda una duda y yo sé que muchos de nuestros televidentes nos va a quedar esa duda. Hemos conocido casos, sin dar nombres, de muchos sacerdotes que de alguna manera le han fallado a la iglesia, han renunciado, han conseguido una esposa y comienzan a llevar una vida, digamos, mundana, cosa que ustedes como sacerdotes no pueden. Cuando yo hablaba de la imposición de mano y la unción, significa que este sacerdote no puede ejercer Eucaristía, no puede ejercer iglesia. No puede celebrar ningún sacramento. Queda sancionado. Solamente, y en caso de peligro de muerte, puede escuchar en confesión a alguien que en ese instante está muriendo y no tiene más posibilidades de que haya otro sacerdote que lo acepte en ese instante, ¿sí? Porque no ha perdido su ser sacerdotal, porque fue sancionado, distinto del que fue retirado, fue expulsado del estado clerical porque tenía una causal de nulidad, ¿sí? Son dos cosas distintas. La cosa es que esté sancionado, entonces la iglesia a algunos sacerdotes les ha dado una licencia, bueno, licencia no es la palabra exacta, una dispensa para que puedan contraer matrimonio, pero diciéndoles, pero no puedes volver a ejercer el ministerio sacerdotal. Conocemos muchos casos y sobre todo en la década de los 70, cuando a raíz de la transformación del Concilio Vaticano II, muchos sacerdotes renunciaron al ejercicio ministerial y su santidad Pablo VI y el beato Pablo VI, entonces firmó esas dispensas. Ese es muy distinto del sacerdote que sin hacer todo un proceso ni enviar la carta de dispensa consigue a una señora y se va a vivir con esa señora. Estaría exactamente en la misma situación del señor que le dice a la muchacha vámonos a vivir así nomás, con un agravante. Esos son solteros y no han hecho promesa de celibato. Este sacerdote y sí hizo promesa de celibato. Bueno, ahí lo vamos viendo, la importancia de lo que es el poder apostólico, la importancia de lo que es la tradición de la iglesia
y que personas como el Padre han perpetuado porque han sido fieles a ese juramento, porque han sido fieles a esa imposición de manos, y eso ha permitido que se perpetúe. Y es por eso también que nosotros podemos afirmar que la iglesia que reúne todos los requisitos que quería nuestro Señor, de una iglesia universal, una iglesia apostólica y con poder, la encierra la iglesia católica. Padre, muchas gracias. Y de pronto un mensaje para todos estos feligreses y todos estos amigos que ampliamente nos están siguiendo por su programa Hablando con el Pastor. Yo le diría, oren mucho por sus sacerdotes. Le diría, oren mucho por mí, por mi ministerio. Lo que pide constantemente el Santo Padre, el Papa Francisco, oren por mí. Esa frase inicial de su pontificado, recién fue elegido, oren por mí, les pido que oren por mí, tiene que ser esencial. Una comunidad que no ora por su sacerdote es una comunidad que está llamada a ir en decadencia, porque si el sacerdote, que es el guía, se extravía, las ovejas estarán como ovejas sin pastor. Entonces, por favor, oren mucho por el Papa, por nuestro obispo y por cada uno de sus sacerdotes, en especial por su respectivo párroco. ¿Sabe usted qué es ser protestante? ¿Cuáles son los riesgos de serlo? ¿Sabía usted que vociferar, atacar, calumniar a la Santísima Virgen María y al Santo Padre es cometer blasfemia en contra del Espíritu Santo? Ser cristiano es creer en la Eucaristía. Ser cristiano es creer en el orden sacerdotal. Ser cristiano es creer en la unción de los enfermos. Y recuerde, venerar los símbolos y los santos de la Iglesia no es idolatrar. La respuesta a todas estas inquietudes las encontrará en este libro, Cristiano o Protestante. Para charlas o estudios bíblicos, llámanos al 313-674-2272 y pregúntese, ¿cristiano o protestante?